Ya, chiquillas, hoy tenemos una súper, pero súper clase. No es porque yo la hice ni la preparé, insisto, pero es que a mí me encantan estas cosas. Y le decía antes de comenzar la grabación, de que estas son las cosas que a mí me habría gustado escuchar al principio de doTERRA, ya cuando yo comencé a conocer este mundo de los aceites esenciales. Bueno, este mes hemos estado hablando mucho de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune y las dos clases anteriores hablamos precisamente, y aquí tenemos un resumen, ¿cierto? ¿Por qué son importantes las defensas? ¿Cómo nos ayudan a sentirnos mejor? ¿Cómo nos defienden básicamente? ¿Y por qué son importantes? ¿Ya? Y bueno, aquí vemos que las defensas son mecanismos, ¿cierto? Que nuestro cuerpo puede activar para poder protegernos. ¿De qué? De bacterias, virus, hongos, entre otras cosas, ¿ya? Y así de importantes son estas defensas porque según la Organización Mundial de la Salud, el 30%, o sea, las enfermedades infecciosas representan el 30% de la causa de muerte, ¿ya? No es menor. Entonces, eh, es importante que nosotros tengamos un sistema inmune robusto, fortalecido, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de defensa tenemos? Tenemos dos tipos de defensas importantes en nuestro cuerpo, que son la parte externa, evitan que los microorganismos entren a nuestro cuerpo. Ahí encontramos la piel, las mucosas, entre otras cosas, ¿cierto? Y tenemos las defensas internas, ¿ya? Que cuando los gérmenes pasan esa primera barrera y logran entrar, tenemos un segundo ataque, ¿ya? Ahí es donde están los anticuerpos, eh, y además nuestra memoria inmunológica, en esa parte en esa barrera, ¿ya? Em, y ahí es donde combaten. Y estos son nuestros sistemas de defensa que nosotros tenemos que mantener fuertes. Entonces, las clases anteriores nosotros hablamos de estos sistemas y cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar a fortalecer estos sistemas, ¿ya? Pero hoy comienza una clase diferente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar del sistema de defensa, ya lo arreglamos, ya lo fortalecimos, ya lo robustecimos. Ahora quiero hablar de los aceites esenciales que apoyan a ese sistema de defensa, atacando directamente a las bacterias, los virus, entre otras cosas. De hecho, vamos a hablar hoy día solo de bacterias y virus. Ya me va a faltar el tema de los hongos, pero si no se iba a alargar mucho. Pero aquí nos vamos a ir como profundizando un poco con el tema de las bacterias y los hongos, ¿ya? Primero, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad se refiere al estado de alteración del funcionamiento normal de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso produce malestar físico, mental, emocional, social, perdón, la costumbre. Eh, Físico, mental y social, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque una enfermedad puede atacar nuestros órganos, una enfermedad puede generarnos inflamación, puede generarnos fiebre, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces es algo que altera nuestro funcionamiento normal. Y hoy día, chiquillas, hoy día los medicamentos que nosotros tenemos de libre receta, o sea, podemos comprar sin receta en la farmacia, son medicamentos para que básicamente no es para atacar, no necesariamente, sabemos que los antibióticos, por ejemplo, se usan con receta, pero los que, por ejemplo, los Trioval, los paracetamol, lo que hacen es disminuir ese malestar que nosotros tenemos por la enfermedad, ¿cierto? Entonces, el problema es que tenemos que usar dos tipos de medicamentos para seguir funcionando. El medicamento que ataca al bicho y el medicamento que nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor y no tener tanto malestar, ¿ya? Pero aquí también nos vamos a profundizar un poquito más y qué tipos de enfermedades hay. Entonces tenemos enfermedades hereditarias, ¿ya? Estas son mutaciones que de repente se tienen en las familias, ¿cierto? Y se van heredando de persona en persona. Clarita dice, hola Nadia, voy en carretera si se corta a cada rato. Ya, no te preocupes, Clarita, no hay problema. Entonces, se hereda y no hay nada que hacer ahí, en el sentido de la herencia, digamos. ¿Ya se puede apoyar esa enfermedad con aceites esenciales? Sí, de todas maneras.
enfermedades autoinmunes, ¿ya? Es cuando nuestro cuerpo se defiende, pero de una amenaza que no existe, ¿ya? Por ejemplo, la fibromialgia y el lupus, ¿ya? Enfermedades neurodegenerativas es cuando nuestro cuerpo comienza a deteriorarse, se deterioran órganos y tejidos, ¿ya? Y aquí entran el Alzheimer y el Parkinson, ¿ya? Enfermedades metabólicas, ¿cierto? Que tienen que ver con el mal funcionamiento de nuestro metabolismo. El metabolismo tiene que ver con el intercambio de energía en nuestro cuerpo. Y no estoy hablando de energía desde lo esotérico, sino de energía real, ¿ya? Y por eso entra en juego aquí la diabetes, ¿ya? Por el tema del azúcar. También están las enfermedades, y aquí nos vamos a detener, que es lo que más nos atacan en los inviernos, es o son las enfermedades infecciosas, como las gripes, el coronavirus, VIH, entre comillas, pero son las enfermedades del invierno, básicamente, que son contagiosas, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a conocer un poquito más de estas enfermedades infecciosas. Las, hay enfermedades infecciosas causadas por bacterias. ¿Y qué son las bacterias? Siempre hablamos de las bacterias y bla, 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 y las bacterias, y andamos con sanitizantes de manos, qué sé yo. Pero las bacterias son organismos unicelulares, son una sola célula, ¿ya? Son muy pequeños, tienen vida propia, ya las bacterias pueden vivir fuera de nosotros. Tenemos, de hecho, nosotros tenemos muchos tipos de bacterias en nuestro cuerpo, ¿ya? De hecho, acá abajo dice, no todas las bacterias son dañinas. Y estos se conocen como microbiomas. Son colonias de bacterias benéficas en nuestro cuerpo. Tenemos microbioma en la boca, tenemos microbioma en el cuero cabelludo, tenemos microbioma en nuestro sistema respiratorio, tenemos el microbioma intestinal, ¿verdad? Todos esos funcionan en simbiosis con nosotros, ¿ya? Nos ayudan a nosotros, de hecho, nuestro sistema inmune, hablábamos la semana anteriores, que parte importante de nuestro sistema inmune se produce en nuestro microbioma intestinal, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que comemos también afecta directa e indirectamente a nuestro sistema inmune y cómo nos sentimos, ¿ya? Pero volvamos a las bacterias. Las bacterias en sí se reproducen por sí solas, tampoco nos necesitan a nosotros para reproducirse. Tienen un metabolismo autónomo, o sea, son capaces de generar su energía, ¿cierto? Y de sobrevivir fisiológicamente hablando. Para atacar estas bacterias se usan antibióticos, los tan conocidos antibióticos. Y, por ejemplo, tenemos como muy conocidas las infecciones urinarias y las infecciones respiratorias, ¿cierto? Hasta ahí hablamos de infecciones por bacterias, ¿ya? Estas son infecciones bacterianas. Y esto es súper importante, atacan a la célula del exterior, desde el exterior, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias son unidades unicelulares que no entran a la célula, ¿ya? Eh, por lo tanto, atacan desde afuera. ¿Y cómo lo hacen? No necesitan entrar a nuestra célula, en cambio liberan toxinas fuera de ella, eh, o sustancias que afectan el entorno celular y provocan inflamación e infección, ¿ya? Esto es súper importante porque después vamos a ver los virus y ahí hay una diferencia radical. Entonces, cómo nos atacan las bacterias? Se adhieren a nuestros tejidos, ¿cierto? En este caso, piel o las membranas de la garganta, los pulmones, los intestinos, ¿ya? Se multiplican muy rápidamente formando colonias. Producen, ¿cierto?, toxinas que dañan las células e interfieren con su funcionamiento normal y por eso nosotros entramos como en estos malestares y todo, ¿ya? Y aquí pasa que activan también la respuesta inflamatoria. Se inflama el lugar donde está infectado, ¿cierto? Normalmente o lo podemos visualizar comúnmente por ejemplo, si nos cortamos. Al tiro, la zona se enrojece y se inflama, ¿cierto? Probablemente en ese corte también entran las bacterias oportunistas que están en la piel, ¿ya? Hay una bacteria muy conocida que es la bacteria que produce el acné. No sé si ustedes han escuchado hablar, se llama el Staphylococcus aureus. Y es la misma bacteria que produce la mastitis, ¿ya? En las mujeres y en las vacas. Es la misma, ¿ya? Y esta bacteria está en nuestro cuerpo, aunque nos bañemos, aunque vive, es parte de nuestro microbioma.
pero es una bacteria oportunista. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando las mamás comenzamos a amamantar, eh, si no está funcionando bien la lactancia, ¿cierto? De repente se da que a través de nuestra mama, ¿cierto? Entra la bacteria. O cuando un poro eh, se abre, ¿cierto? Por un punto negro, quizás ese poro se infecta y produce lo que ya conocemos como la espinilla o algo así, y se producen infecciones de cada granito. Entonces eso produce el acné, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con las bacterias, porque son súper oportunistas, ¿ya? Entonces, em, aquí hay otro ejemplo de otra bacteria que es el Streptococcus, y este está en la garganta y se adhiere a los tejidos y libera toxinas causando inflamación y mucho dolor. ¿Ya? Esto es lo que pasa. Entonces, chiquillas, las bacterias, algunas son nuestras amigas y otras son nuestras enemigas. ¿Ya? Ahora, para atacar bacterias, nosotros nuestro principal apoyo dentro de nuestra medicina tradicional son los antibióticos. ¿Y qué hacen los antibióticos? Los antibióticos son compuestos químicos, son sintéticos en laboratorio, ¿cierto? Y lo que hacen es dañar la pared celular de las bacterias y interfieren en su metabolismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria empieza a morir y no se reproduce porque no tiene energía, ¿ya? Entonces no sobrevive. Y algunos actúan a nivel incluso de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que actúan a nivel de ADN afectándolo de tal manera que la reproducción de esa bacteria es inviable, o sea, no sigue reproduciéndose. Básicamente, los antibióticos lo que hacen es que inhiben el crecimiento para que nuestro sistema inmune pueda actuar frente a la cantidad de bacterias que la población que está afectándonos. ¿Se entiende? Entonces, el problema con los antibióticos, como son una receta estándar y son invariables, es que muchas de las bacterias, esto es como bien algo como de la naturaleza, ¿ya? Algunas bacterias no van a ser afectadas por ese compuesto químico sintético. ¿Ya? Como no son afectadas por este compuesto, sobreviven y se replican. Y esto es lo que se conoce como la resistencia a los antibióticos. Y este es un problema muy común cuando se abusan de los antibióticos, ¿ya? Cuando usamos antibióticos constantemente o seguimos el tratamiento, pero le seguimos dando al antibiótico, ¿se entiende? Y este es un problema. Esto es un problema porque los antibióticos, siendo compuestos químicos sintéticos, dañan nuestro organismo, porque nuestro organismo tiene que metabolizarlo, ¿ya? Pero esto no pasa con los aceites esenciales, ¿ya? Los aceites esenciales en general no producen resistencia. ¿Por qué? Porque tienen compuestos aromáticos que son variables. Su composición química natural es variable, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? A todos los afecta de manera distinta, ¿ya? No sé si se entiende bien ese concepto, pero para mí es súper interesante. Y aquí, ¿qué aceites esenciales tienen poder antibacteriano? Entonces, dentro de esos aceites esenciales tenemos el orégano. Chiquillas, el orégano, nuestro antibiótico natural, pero tremendamente poderoso. Su compuesto aromático más conocido que tiene que ver con su actividad antibacteriana es el carbacrol y también el timol, ¿ya? Estos son efectivos incluso con bacterias que son resistentes, ¿ya? Otro aceite esencial maravilloso que también tiene timol, de ahí viene su nombre, de hecho, es el tomillo. Es excelente para combatir infecciones bacterianas en general, ¿ya? El titrí también tiene propiedades antibacterianas, conocido también como melaleuca o también conocido como árbol de té, ¿cierto? Este, y esta, este, mm, esta propiedad antibacteriana es de amplio espectro, ¿ya? Hay dos tipos, las bacterias se clasifican, esto ya es un poco de un dato freak, em,
Yo estudié microbiología en la universidad, chiquillas, por eso les cuento, ¿ya? Las bacterias se clasifican en dos grupos, unas que se llaman gram positivo y otras que se llaman gram negativo, ¿ya? Y algunas infecciones se generan em, por bacterias gram positivo y otras infecciones por las bacterias gram negativo. Y los antibióticos también están diseñados para combatir o lo uno o lo otro, ¿ya? A mí me pasó que en mi primer embarazo yo tuve una infección urinaria, primeros 2 o 3 meses. Y lo primero que hace la matrona es darme un antibiótico, sin hacerme los exámenes correspondientes a la infección. Y me lo da porque yo me iba de viaje, y yo le dije que me iba de viaje, ¿no? Entonces tienes que llevártelo y todo. Yo empecé a tomar mi antibiótico. Y resulta que a la semana me llama y me dice, ¿sabes qué, Nadia? La receta que yo te di era para un antibiótico, ya no me acuerdo, pero un antibiótico para gram positivo, pongámosle. Y tu infección es por una bacteria que es gram negativo. Entonces yo estuve una semana embarazada tomando antibióticos que no me servían para absolutamente nada. ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahí me mandó otra receta y todo el cuento. En ese tiempo yo tampoco era consciente, uno confiaba, ¿cierto? Y, eh, y no tenía tampoco las herramientas naturales que tengo hoy día, ¿ya? Cuando dice aquí que tea tree es de amplio espectro, quiere decir que ataca de igual forma bacterias gram positivas, gram negativas, ¿ya? Que su mecanismo de ataque son distintos porque son distintas bacterias, ¿ya? En términos de laboratorio se ve porque hay una tinción y hay una bacteria que se tiñe y otra que no se tiñe. Así de simple, ¿ya? Entonces, y eso es por la membrana celular. Entonces, hay es lo que yo le explicaba, los mecanismos de acción de cómo se ataca la bacteria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice también acá en el titri que es ideal para piel, heridas y para el ambiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ideal para la piel, acné. Ahora entienden, chiquillas, por qué el tea tree funciona súper bien con el acné. Porque es de amplio espectro y protege nuestra piel, ¿ya? Nuestra piel ya es una barrera de defensa de nuestro cuerpo y el tea tree nos ayuda como en como primera herramienta de ataque, ¿ya? De defensa. También en heridas y también para purificar el ambiente, ¿ya? O, tenemos también el clavo. El clavo tiene un compuesto aromático que los dentistas y los asistentes dentales conocen muy, muy bien porque es el olor a dentista. Se conoce como eugenol, ¿ya? Y tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, ¿ya? Es súper importante aquí, y yo les cuento, chiquillas, esto anecdóticamente. em, el Ongar tiene clavo, ¿ya? Para empezar. De hecho, la primera vez que yo olí el Ongar, yo pensé al tiro en el dentista, porque yo tengo muy malas experiencias en el dentista y con muy malos recuerdos, por lo tanto fue como, no, tiene olor a dentista, ¿ya? Pero hace muy poquito se descubrió, y lo comentó un neurocientífico, es que en las personas con Alzheimer, miren esta información, se descubrió que en las personas con Alzheimer habían colonias de bacterias que se producen en la boca, bacterias que producen la gingivitis. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, nuestra boca, ¿cierto? Está conectada y la conexión y llegan hasta allá y el tema es ese. O sea, podría estar relacionado nuestra higiene bucal, por ejemplo, con los niveles de Alzheimer o las tasas de prevalencia de Alzheimer, ¿cierto? Entonces, qué mejor que tener nuestra pasta de diente que tiene clavo, ¿cierto? Que tiene un Ongar, que tiene eugenol para cuidar nuestra salud bucal. Yo siempre digo, todo está conectado. ¿Ya? Segundo no, otro aceite, la canela. Fuerte antibacteriano y antiviral, usado para purificar el ambiente, ¿cierto? Y también nos ayuda en el sistema digestivo, infecciones que se pueden producir en el sistema digestivo. Eucalipto. Es antimicrobiano, ideal para las vías respiratorias
y desinfección de superficies, ¿ya? Em, y aquí también quiero detenerme, chiquillas, también como para hacer otra reflexión, ¿ya? A nosotros nos están empezando a, o sea, a estas alturas de la humanidad, nuestra cultura de higiene también ha cambiado, ¿ya? Por las experiencias, por el cuidado, pero hay personas que llegan al extremo de tener, por ejemplo, sus casas como quirófanos, así, como desinfectados. De hecho, hay una propaganda que dice, la vi por casualidad, y dice algo así como que tú necesitas cloro, detergente y fragancia. Y esto está todo en uno en tal producto, ¿me entiendes? Entonces yo pensaba, nos han metido comercialmente tanto en la cabeza que nuestras casas tienen que estar desinfectadas, pero nuestras casas no necesitan estar desinfectadas, necesitan estar limpias, que no es lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque se sabe que las personas que tienen contacto con mascotas, por ejemplo, nosotros no podemos tener mascotas desinfectadas, ¿ya? Los niños que tienen contacto con la tierra está llena de bacterias, tienen un sistema inmune mucho más robusto, ¿sí o no? ¿Sabían o habían escuchado eso, cierto? En cambio, los niños que tienen o que viven en burbujas llegan y salen al jardín infantil y chao. Ahí partimos con las licencias médicas y todo lo que ya sabemos por qué, porque llegan al jardín infantil y no tienen defensa fuerte. Es más, hay otro ejemplo muy concreto que es el hecho de que los niños, por ejemplo, cuando son hijos únicos o son los mayores, se enferman mucho más rápido cuando entran al jardín, pero los niños que son hijos menores se enferman menos. ¿Pero saben por qué? Por la memoria inmunológica. Cuando los mayores van al colegio, tienen contacto, ¿cierto? Están expuestos a contagios, llegan a la casa, traen todo eso, y muchas veces estos niños se enferman también, los más pequeños, pero no se enferman tan grave. ¿Qué pasa después? Cuando entran a ellos al jardín o a la sala cuna, ya están con memoria inmunológica y ya no es tan grave la infección, ¿cierto? Entonces, chiquillas, estas son pruebas de que nosotros tenemos que tener casa limpia, pero no desinfectada, ¿ya? Eso es una cultura comercial donde nos venden el cloro, que es tremendamente tóxico, nos venden desinfectante, eh, todo tiene que estar sanitizado y no. La verdad es que por ley, ¿quiénes tienen que estar sanitizados? Las que producen productos cosméticos, las que producen alimentos, ¿cierto? Con la resolución sanitaria se sabe que están sanitizados y tienen que ser lugares de alta higiene y totalmente desinfectados, ¿ya? Y les aseguro, chiquillas, esto ya es una mala noticia, pero yo les puedo asegurar que si no hay, en estos lugares no hay mucha fiscalización. Y si la gente fuera a fiscalizar más seguido los locales donde se produce comida, les aseguro que hay una cantidad de bacterias que podrían tener problemas sanitarios tremendos, pero no hay mucha fiscalización como en todas las cosas, po. Bueno, eso es un cuento aparte. Y se los digo porque en la parte agronómica nos toca ver mucho de las normas, de las normativas, de los puntos críticos de producción, ¿ya? Pero eso es un cuento aparte. Mi marido también le tocó vivir esa experiencia en algunas plantas de proceso, en el caso acá de salmones. No voy a decir nada al respecto, pero ahí se las dejo. Bueno, sigamos. Limón. Limón tiene un compuesto aromático que se llama limoneno, ¿ya? Y puede ayudar a eliminar bacterias del aire y también de las superficies. Por eso es muy bueno limpiando. Y por si no lo saben, en la parte de limpieza y desinfección, que son cosas distintas, limpieza tiene que ver con los detergentes, ¿ya? Los detergentes lo que hacen es romper la tensión superficial del agua, por lo tanto ayuda a emulsionar la grasa con el agua, por lo tanto ese lavado arrastra las grasas, ¿ya? Y por lo tanto queda limpio. Muchas veces en estas grasas están las bacterias y ese tipo de cosas, por lo tanto queda limpio, ¿ya? Pero muchas bacterias van a quedar ahí, es normal. Y lo digo ¿por qué? Porque el limón también es desengrasante,
¿ya? Entonces, vendría a actuar no como un jabón, porque no es lo mismo, pero sí vendría como a ayudar, ¿cierto?, en la limpieza, ¿ya? Gracias por ese corazoncito, qué linda. Chiquillas, la desinfección, y ya que hablamos de limpieza, desinfección, lo que hace es arrasar con las bacterias, ¿ya? Y ojo, si ustedes tienen prácticas donde mezclan detergentes con cloro o con desinfectantes, al juntarlos se inhiben, ¿ya? Entonces no están desinfectando realmente, ¿ya? Se los doy como dato. Lavanda es muy suave, pero también es efectivo, ¿cierto? Y ayuda a desinfectar heridas y aliviar infecciones en la piel. Esto me recuerda a la historia de nuestro querido Max. ¿Se acuerdan de Max que él a los 14 años se quemó, perdió gran parte de la piel? Bueno, una de las cosas que su mamá hizo como madre fue discutir y defender, ¿cierto?, su eh, necesidad de aplicar aceites esenciales en la piel expuesta que tenía Max, ¿ya? Una de las cosas que pasa en los hospitales es que hay infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Muchas veces, como nosotros estamos con el sistema inmune en déficit, ¿cierto?, que está débil, nosotros vamos al hospital, vamos a la clínica y allí nos pegamos otras infecciones, ¿ya? El riesgo es mucho mayor en el caso de no tener la primera barrera por una quemadura. Ya en este caso, lo que le pasó a Max es que perdió gran parte de la piel y tiene que vivir un proceso antes de que se injerte la otra piel. Por lo tanto, su mamá lo que hacía era ayudarle con aceites esenciales, en especial de lavanda. ¿Ya? El romero también tiene alto poder antimicrobiano y es estimulante del sistema inmune. ¿Ya? Y el incienso que apoya la respuesta inflamatoria y combate microorganismos. Chiquillas, y aquí les quiero mostrar algo bacán. Aquí lo que ustedes pueden ver en azul es una placa, se llama la placa Petri, y así como ustedes ven ahí es como se mide el poder antibacteriano de un antibiótico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta placa Petri hay un gel. Si ustedes ven esas rayitas que están ahí, así se sembró la colonia de bacterias. Esas colonias de bacterias se alimentaron del gel que está ahí porque es nutritivo para bacterias, se llama caldo de cultivo. Y lo que pasa aquí es que ponen cuando ya se cultiva el gel, el agar, se ponen estos discos que están con el antibiótico, están con puede ser, por ejemplo, con la miel. Este experimento también se hace con la miel. Y en este caso está hecho con aceites esenciales. Aquí en el estudio no decía, solamente una foto de referencia, pero no decía si esto era de aceites esenciales o de qué aceites esenciales era. Y yo lo insisto, es una foto de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que cómo se mide el poder antibacteriano es que aquí no hay, se inhibe el crecimiento de la bacteria. Aquí también fue sembrada la bacteria, aquí también fue sembrada la bacteria y aquí también, ¿ya? Entonces, esto de aquí donde no está la bacteria, donde no creció, se llama halo de inhibición, ¿ya? Este halo de inhibición, si ustedes pueden ver acá, es muy pequeño. Si ustedes pueden ver acá, este es un poco más grande, este es más grande y este es más gigante, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver ahí que, o sea, cuál es el poder antibacteriano de. Ahora, esta foto está en un estudio, está relacionada con este estudio del 2019, que se publicó en la revista Pathogens, que habla mucho de las infecciones o el ataque de bacterias bucales, ¿ya? Este fue un estudio de dentistas. Y decía que la canela, ¿cierto? Que nuestro Ongar, ¿cierto? Y nuestra mezcla de la pasta de diente también tiene canela y el orégano tienen un alto poder antimicrobiano, ¿ya? Entonces, me encantó porque aquí yo les pude explicar que el halo inhibitorio en los aceites esenciales en estas pruebas es real, ¿ya? Así funciona. Y por otro lado, aquí hay otro estudio, y lo que les hablaba un poquito de las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, ¿cierto? Y los aceites esenciales tienen una elevada concentración de fenoles, ¿ya? Y estas actúan sobre estos tres casos, bacterias gran negativas, gran positivas y hongos, ¿ya? Aquí se hizo un análisis en bacterias en cistitis, ¿ya? Y se dieron cuenta que las infecciones de cistitis son por
o la que se produce por cistitis es por la bacteria Escherichia coli, ¿ya? ¿Y quiénes actúan sobre esta cistitis? Por ejemplo, el orégano, ¿ya? Aquí tenemos dos oréganos distintos, ¿ya? Pero nuestro orégano es el mejor, el de mejor calidad y pureza sobre todo, ¿cierto? Y tenemos también otros aceites esenciales que nos pueden ayudar con el mismo, con la misma cistitis, como la canela y el tomillo, ¿ya? Y también el eucalipto radiata, el jengibre y el espliego. El espliego es el lavandín, es una especie de lavanda, pero es más gordita, ¿ya? Y doTERRA no lo vende como aceite esencial puro, ya por si acaso, pero está en otros, en otras mezclas. Así que me encantaron estos experimentos, chiquillas, para poder mostrárselo. Y estos experimentos no están hechos con aceites esenciales de doTERRA. Estos dos estudios no tienen nada que ver con doTERRA, pero para que ustedes vean que el estudio de las propiedades antibacterianas de los aceites esenciales es un estudio altamente expandido ya y lleva tiempo estudiándose el efecto que tienen los aceites esenciales en las infecciones. Y vamos a hablar un poquito de los virus. Ya ustedes más o menos vieron cómo atacan las bacterias, ahora un poquito de los virus. A diferencia de las bacterias, chiquillas bellas, los virus no están vivos por sí solos, ¿ya? Los virus para estar con vida necesitan una célula, ¿ya? Necesitan aprovecharse de la energía que produce esa célula y de eso se alimentan y de eso hacen su metabolismo, ¿ya? No se reproducen por sí solas eh, y no responden a los antibióticos. ¿Pero por qué? ¿Se dan cuenta? Aquí se entiende un poquito lo que siempre hablamos. Las bacterias no entran a la célula porque no necesitan entrar porque son capaces de sobrevivir fuera de ella. Pero los virus no, los virus no. Los virus tienen que entrar a la célula para entrar, ¿cierto? Y actuar dentro de ella para poder sobrevivir, ¿ya? ¿Y qué pasa con los aceites esenciales? Los aceites esenciales, a diferencia de los antibióticos, por eso que los antibióticos no le hacen nada a los virus, los aceites esenciales pueden entrar a la célula, ¿ya? Eh, la, la célula tiene dos formas de que las cosas ingresen a la célula, ¿ya? Las dos formas son la difusión pasiva y la difusión activa. La difusión activa es cuando nuestro cuerpo está sano, ¿ya? La célula activa eso y pueden entrar, ¿cierto? Nutrientes, pueden entrar distintas cosas, proteínas, ¿cierto? Etcétera, y tienen una barrera, ¿cierto? Celular y esa barrera es la que tiene el mecanismo y generalmente cuando una célula está enferma, no es capaz de activar este sistema de que pasen las cosas, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un desafío porque solamente pueden entrar las cosas que entran por difusión pasiva, ¿ya? Que pueden entrar sin que la célula las tenga que traer, sino que pueden entrar libremente a la célula. Y adivinen qué, los aceites esenciales son compuestos que sí la célula los deja pasar libremente. Por lo tanto, nos pueden ayudar aún cuando la célula está enferma. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo actúan los aceites esenciales? Ingresan a las células, para empezar. Dos, rompen la membrana del virus, ¿ya? Y evitan que puedan entrar a la misma célula. Entonces, por ejemplo, aquí con propiedades antivirales tenemos el orégano. Y el orégano desactiva, ¿cierto? El virus de la gripe, por ejemplo, al romper su envoltura, ¿ya? El, el- la- digamos que la célula del virus queda desnuda, por lo tanto no funciona y no tiene ese poder como de atacar a nuestra célula, ¿ya? Y por otro lado, dentro de la célula, el aceite esencial puede bloquear la replicación viral, ¿cierto? O sea, la replicación de este virus, ¿cierto? Entonces, aceites esenciales como la melisa, ¿cierto? Bloquea la reproducción, por ejemplo, del virus del herpes. Y la canela y el clavo interfieren en la reproducción de algunos virus o de varios virus respiratorios, ¿ya? Entonces, chiquillas, esto es para tenerlo ahí, esta información, para tenerla a la mano, ¿ya? Porque ya sabemos, por ejemplo, si viene un herpes, melisa, al tiro.
Creo que melisa todavía no lo tenemos en Chile, pero quizás pronto. Y la canela y el clavo, que sí lo tenemos, interfiere, ¿cierto? O nos puede ayudar a defendernos, ayudar a nuestras defensas a defenderse, ¿cierto? Como soldados anexos y como soldaditos externos para ayudarnos a combatir, a, en este caso, a los virus respiratorios. Canela y clavo, chiquillas, on guard. Yo por eso siempre recomiendo que una vez que tengamos cualquier síntoma en la garganta, amígdalas, garganta, picazón, dolor, inflamación, tu gotita de on guard en un vasito con agua y gárgaras. Funciona, chiquillas, funciona. Eh, y el titri también para el herpes, por supuesto. Exactamente. ¿Se puede tomar? Buena pregunta, gracias, Pauli. En este caso, el orégano sí se puede tomar, la melisa sí se puede tomar, la canela se puede tomar, el clavo también, y el hongar, que es la mezcla que tiene todos estos aceites, bueno, tiene canela y clavo, naranja, tiene un eucaliptus también, sí se pueden tomar, ¿ya? ¿Alguien más me escribió? Sí, se puede tomar y también yo siempre recomiendo, háganse las gárgaras y después se toman lo que queda, ¿cierto? Ongar tópico me ha ayudado a prevenir resfríos muy, muy fuertes. Exactamente. Ahora que nosotros tenemos, chiquillas, yo tenía uno que me habían regalado, pero yo tenía el Ongar que era en rolón, ¿ya? Es súper, súper bueno. Yo lo ocupé un poquito y después de eso le agregué unas 10 gotitas más de orégano. Y eso, chiquillas, yo no sé, porque después lo regalé para una persona que estaba muy, 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 para sus hijos en realidad. No sé si lo estará ocupando, pero lo regalé. Y saben que hasta estos lunarcitos se empezaron a salir con esa mezcla de hongar y el aceite de orégano. Para hipertensión el orégano se utiliza con precaución. ¿O es mito? Ah, es una pregunta. Mira, la verdad es que no lo sé. Déjame averiguar y después te lo comparto, Dani, en el WhatsApp del equipo, ¿ya? Porque no lo sé. Buena pregunta. Chiquillas, aceites esenciales que tienen poder antiviral. Miren, ya me pasé de la hora. Orégano, Ricor, Carbaclor y Timol, que también actúan como antivirales, al igual que antibióticos. Ya aquí se van a repetir varios. El eucaliptus contiene eucaliptol, ideal para despejar vías respiratorias y combatir virus respiratorios. El titri, antiséptico, antiviral, útil contra virus de la piel como el herpes y verrugas. Eso es lo que comentó la Laurita. Clavo, alto en eugenol, fortalece la defensa y tiene acción antiviral potente. La canela, ayuda a inhibir la replicación de ciertos virus, ¿cierto? Y refuerza la inmunidad. El incienso estimula la respuesta inmune y reduce la inflamación causada por virus. Revensara, potente antiviral, ideal para infecciones respiratorias. Limón, rico en limoneno, ayuda a eliminar virus del ambiente y refuerza las defensas. La lavanda equilibra el sistema inmunológico y ayuda a la recuperación de infecciones, ¿cierto? Virales. Y la melisa, uno de los más poderosos contra virus como el herpes y la gripe. Aquí tenemos esa lista, chiquilla. Bueno, esta presentación ustedes saben que la van a tener en el grupo y también la van a tener en nuestro drive de equipo, así que ustedes la pueden descargar. Y algo súper importante de esto, que aquí ustedes pueden ya empezar a prepararse para el invierno y su pedido de LRP la pueden hacer con varios de estos aceites esenciales. Así que no se olviden de eso. Aceites esenciales antivirales aquí, chiquillas, con enfermedades potentes. Para la influenza, orégano, eucaliptus, titrí, canela. Resfriado común como el rinovirus, limón, incienso, revensara, que tiene el Brit tiene revensara, y clavo. Para los herpes, que hay distintos tipos de herpes, ¿cierto? Podemos usar melisa, titrí, menta y lavanda. Virus respiratorios, orégano, eucaliptus, titrí, limón. Y virus digestivos, la menta, el jengibre y el orégano. Esta información me pareció súper importante compartírselas, así que ahí se las dejo. Y por último, chiquillas, una receta de apoyo inmunológico. Yo, ahí dice una cucharadita, pero yo diría una cucharada. Para empezar, una cucharada sopera de miel
A eso agregarle 2 gotas de orégano, 2 gotas de limón y 2 gotas de incienso, sacar la mitad de esa mezcla y hacer una infusión, ¿cierto? Y tomar una vez al día en nuestras épocas de mayor exposición a virus e infecciones, en general respiratorias. Eso es ahora a contar de abril, chiquillas. Así que ya preparémonos, usen sus aceititos, prepárense para el invierno y ya la próxima semana vamos a tener una clase práctica donde vamos a hablar de recetas, de qué hacer para tal cosa, y solo receta, es práctica, vamos a tener para hacer para desinfectantes de manos, vamos a saber rolones para distintos tipos de infecciones, cuándo usarlo tópico, cuándo vamos, así que no se pierdan la próxima clase. A ver, ¿qué me dicen por aquí las chiquillas? Sí, dice, hongar tópico me ha ayudado a prevenir resfríos muy fuertes. La verdad que sí. La planta de los pies, pecho, es agradable y me da una manera de conectar con mis peques también. Eso es muy cierto. Y además, al tú masajear sus pies, también estás recibiendo beneficio de los aceites esenciales aromáticamente y tópicamente tú misma, ¿cierto? Para la hipertensión, el orégano se utiliza con... Ay, eso ya lo habíamos leído, perdón. Dato, saqué el uso del cloro en casa, me demoré 6 meses, mezcla de Pure Fresh, On Guard, Tea Tree y limón. Buenísimo. Vamos a hablar más de eso, Laurita, y yo te agradecería mucho que puedas ese día conectarte también y mostrar, o como mostrarnos tu limpiador o algo y darnos como una receta y compartirlas para que lo podamos ver todos en la clase. Y todas las otras recetas también vamos a compartir ese día. Va a ser, como les digo, la clase práctica, ¿ya? Así que, chiquillas, gracias por haberse conectado, gracias por haber participado de esta clase y a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas.